Gracia y paz, amados hermanos de la Iglesia Bautista Reformada Gracia Soberana. Qué alegría estar juntos de nuevo. Bienvenidos a este estudio profundo que hemos derivado de la escuela dominical. Hoy vamos a explorar algo fascinante, el mandato de la acción, basándonos en el libro de Éxodo. Como creyentes, vamos a avanzar juntos en este análisis visual, desentrañando unas profundidades increíbles de las Escrituras que a veces pasamos por alto. Así que bueno, preparémonos, sumerjámonos de lleno en esto y veamos qué tiene el Señor para nosotros en este tiempo. Para que tengamos un mapa claro de hacia dónde vamos, estructuramos este recorrido teológico en 6 puntos clave. 1. El contexto del Mar Rojo. 2. Oración contra obediencia al mandato. 3. Instrumento humano y poder divino. 4. La magnitud del milagro histórico. 5. El juicio sobre el impío. Y cerramos con el punto 6, salvación, cruz y vida nueva. ¡Empecemos! Sección 1. El contexto del Mar Rojo, acorralados entre el ejército y el mar. Miren, para comprender realmente en la magnitud de este evento, tenemos que ubicarnos en el escenario. Imaginen la escena. Literalmente parecía la peor trampa de la historia. Tenemos 3 elementos aquí. Por detrás, la superpotencia mundial de la época acercándose con toda su maquinaria de guerra contra unos 2 millones de esclavos recién liberados. Por delante, el imponente e infranqueable Mar Rojo. Y en medio de todo esto, la columna de nube y fuego reposando justo allí, en la orilla. Ahora presten atención a esto. No fue un error de cálculo geográfico de Dios, para nada. Fue una estrategia divina absolutamente perfecta, preparando el terreno para darle el golpe de gracia al orgullo de Egipto. Ante semejante crisis, lógicamente Moisés clama a Dios. Pero fíjense en la asombrosa paradoja de la respuesta del Señor. Él le dice, «Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen». O sea, en medio del terror absoluto, el Señor literalmente frena en seco la oración de Moisés y le exige acción. El mandato de seguir la nube ya se había dado. Ya no era momento de peticiones pasivas. Era el segundo exacto para empezar a caminar. Y esto nos lleva a nuestra sección 2. Oración contra obediencia al mandato. La oración no reemplaza la obediencia. Aquí el punto central es captar la enorme diferencia entre una oración pasiva y una obediencia activa. Pensemos, por ejemplo, en la Gran Comisión. Si tenemos un mandato explícito de ir y predicar, no es correcto quedarnos sentados en silencio, solamente rogando y rogando para que nuestros seres queridos se conviertan. No funciona así. Tenemos que marchar, abrir la boca, presentar el Evangelio de forma activa y, claro, en ese proceso, clamar a Dios para que Él bendiga la obra. La acción obediente siempre debe ir de la mano del clamor. Este mismo principio lo vemos reflejado en la lucha contra nuestros propios pecados. Aquí en pantalla tenemos 2 de Timoteo 2:22. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia. La oración no anula de ninguna manera nuestra responsabilidad de apartarnos físicamente de la tentación. El mandato es huir. Quedarse plantado en el lugar del peligro, simplemente orando para no caer, es básicamente ignorar lo que Dios ya ordenó. Se requiere mover los pies. Pasemos a la sección 3. Instrumento humano y poder divino. La virtud reside en el Señor. En este punto, se marca una diferencia abismal entre lo frágiles que somos nosotros y la omnipotencia de nuestro Dios. A la izquierda tenemos el instrumento humano, un simple pedazo de madera como la vara de Moisés, el papel y la tinta de una Biblia física o la voz de un predicador. Y a la derecha, la pura virtud divina. Dios mismo partiendo el océano y la obra del Espíritu Santo, que tan bellamente vemos representado como lenguas de fuego. Entendamos esto. Así como un palo de madera no tiene ningún poder mágico para abrir aguas, ningún predicador humano tiene el más mínimo poder para convertir el alma de alguien. Todo el poder transformador le pertenece 100% al Señor. Y creo que nadie lo resume mejor que Charles Spurgeon en esta brillante cita. Si el predicador extiende la vara del Evangelio con fidelidad, Dios dividirá las aguas de la depravación humana. Es un recordatorio hermoso y solemne a la vez. Pensemos en el sol. Sus mismos rayos pueden derretir la cera, pero esos mismos rayos endurecen el barro. El resultado final depende totalmente de la naturaleza del corazón y de la obra soberana que Dios decida hacer ahí. Bien, vamos a la sección 4, la magnitud del milagro histórico, un cruce monumental, no un cuento.
Hermanos, es hora de quitarnos de la cabeza esa imagen infantil de las películas. Ya saben, esa donde cruzan por un caminito súper angosto. Para captar este milagro, miremos los hechos. Dios envió un viento tan brutal que abrió el mar por kilómetros de ancho. No solo eso, sino que secó el lecho marino por completo. Nada de lodo ni fango resbaladizo. Solamente así podemos explicar desde la lógica cómo es que 2 millones de personas lograron cruzar caminando tranquilamente de un lado al otro en una sola madrugada. Es simplemente monumental. Y seguro alguno se preguntará, pero ¿cómo hicieron los abuelos, las mujeres embarazadas o los niños pequeños para aguantar ese ritmo sin colapsar? Bueno, la respuesta es alucinante, y está en el Salmo 105, versículo 37. Lo sacó con plata y oro, y no hubo en sus tribus enfermo. La provisión de Dios fue absoluta. El Señor garantizó una salud perfecta para millones de personas en esa misma noche, para que ni uno solo se quedara atrás. Entramos a la sección 5, el juicio sobre el impío, el retiro de la gracia común. Mientras Israel caminaba cubierto por una gracia inmensa, a sus espaldas ocurría algo verdaderamente oscuro. Como leemos aquí, el Señor retira su restricción y deja que Faraón se comporte con toda la maldad de su naturaleza caída. Piénsenlo. Los egipcios acaban de sobrevivir a 10 plagas destructivas, están viendo con sus propios ojos un océano partido por la mitad, y aún así deciden meterse. Esa necedad absoluta nos muestra cómo el pecado te ciega por completo, arrastrando al ser humano directo a su propia destrucción. Es impactante ver el contraste en las formas en que Dios mira. A la izquierda, la mirada de juicio, Dios observando fijamente a través de esa columna de fuego para confundir y destruir a los enemigos. Pero a la derecha, tenemos la mirada de gracia, esa que promete el Salmo 32:8. Sobre ti fijaré mis ojos. Esa es la mirada amorosa y tierna de nuestro Señor, enfocada en guiar, cuidar y enseñar a su propio rebaño. Y miren cómo se desarrolló esta línea de tiempo. Es implacable. Durante la noche, los egipcios, ciegos de soberbia, persiguen a Israel hasta quedar justo en medio del mar. Luego, en la vigilia de la mañana, Dios les arranca las ruedas de los carros, les infunde terror, pero ya es muy tarde. Y finalmente al amanecer, las inmensas murallas de agua se desploman. Un juicio total, definitivo, del que absolutamente nadie pudo escapar. Llegamos a nuestra última sección, la número 6. Salvación, cruz y vida nueva. Tipos y sombras del Mesías. Hermanos, aquí es donde toda la historia brilla con una gloria tremenda. Como dice el texto, el agua como juicio mortal para el impío, pero bautismo y resurrección para el pueblo elegido. Sabemos por los apóstoles que este cruce fue una figura clara del bautismo. Israel caminó rodeado de los muros del juicio divino y no murió. ¿Por qué? Porque el Señor iba con ellos. Emergieron al otro lado al amanecer como una imagen hermosa de resurrección y vida nueva en aquel que es nuestro verdadero profeta, sacerdote y rey. Toda esta maravillosa liberación desemboca en la reacción descrita en Éxodo 14:31. Y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Así como ese remanente de Israel ancló su fe después de ver el poder salvador de Dios, la iglesia de hoy también descansa toda su confianza en el Señor. Moisés no fue más que una sombra, un anticipo de nuestro gran libertador eterno, que es Cristo. Hay un paralelo espiritual bellísimo en esto de contemplar la mortandad de nuestros pecados. Cuando Israel salió del mar, Dios les permitió voltear y ver a sus antiguos amos tendidos sin vida en la orilla. Lo que antes los esclavizaba ahora no tenía ningún poder. Nosotros hacemos exactamente lo mismo hoy. A través de la cruz y el sacrificio perfecto del Cordero de Dios, miramos hacia atrás y vemos que nuestra deuda, nuestros pecados, han sido aplastados y destruidos legalmente. Por lo tanto, atesoremos esta verdad fundamental. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo. El pecado ha perdido su poder legal. Estamos bajo la defensa inquebrantable del león de la tribu de Judá. Cuando el enemigo venga a susurrar culpas y a acusar nuestra conciencia, nuestro deber es mirar hacia esa orilla. Esas aguas profundas del juicio divino ya se tragaron toda nuestra culpa para siempre. Y para cerrar nuestro estudio de hoy, quiero que nos llevemos esta pregunta resonando en la mente. ¿Podemos mirar hacia atrás y ver nuestros pecados destruidos, manteniendo nuestra mirada fija en la victoria de Cristo? Que esa corona celestial que nos espera nos llene de ánimo para vivir en la gloriosa libertad que nos regaló el Evangelio. Ha sido un honor compartir este tiempo de análisis. Nos despedimos por hoy, pero los esperamos con mucha expectativa para nuestro próximo tiempo de instrucción, donde nos sumergiremos en el libro de Apocalipsis. Bendiciones abundantes para todos.